Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. ¿Qué tal? Buenos días, son las 9 de la mañana, 32 minutos. Bienvenidos, esto es Voces del Eje, habla la región. En segundos vamos a tener análisis de lo que se ha venido presentando con las elecciones del pacto histórico, la consulta interna de esta colectividad, también lo que se ha venido presentando, el rifirrafe entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Eso en segundos. Por ahora vamos a comenzar con la información deportiva. Los deportes en Voces del Eje. Don Juan Harvey, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted adelante con toda la información deportiva. Hola, mi estimado Rubén Darío. Hoy vamos a hablarles específicamente del fútbol, de lo que pasó con el Once Caldas el sábado. Escucharemos a don Dairo Moreno, a don Darío Herrera hablando en la rueda de prensa posterior a lo que fue ese compromiso en un partido del cual ya les estaremos indicando. Por ahora, recordemos cómo fueron los marcadores de esta jornada número 18 del fútbol jornada 17. La jornada tuvo los siguientes resultados. Arrancó el viernes con los partidos: Alianza 2, La Equidad 0, Fortaleza 2, Pasto 0, América 2, Junior 1, Pereira 1, Águila 5. Jugó un equipo juvenil, un equipo sub-20, sub-10, jugadores sub-20, sub-19, sub-18 en el equipo Matecaña, ante la crisis que se vive en el cuadro de la Perla del Otún. Envigado 0, Boyacá Chico 2, Tolima 2, Cali 1, Bucaramanga 2, Llanero 0 y Santa Fe 0, Millos 1. Once Caldas 1, Magdalena 0, y anoche cerró la jornada con el partido entre Atlético Nacional y Medellín. Esos los resultados de la fecha número 17. Quedan 3 jornadas únicamente. ¿Y cómo están las posiciones? Aquí hay muchos equipos que siguen vivos. ¿Cuáles son los clasificados que ya están adentro y nadie los saca de ahí? Bucaramanga con 34 puntos, Nacional con 31, Junior con 31, Medellín con 31, Fortaleza con 31 y digamos que hasta el sexto, Tolima con 29. Esos 6 equipos tienen prácticamente la clasificación asegurada y quedan 2 cupos para los siguientes equipos. En este momento Llaneros es el séptimo con 25 puntos, el octavo es Águilas con 24 y por fuera están noveno América con 23, Alianza con 23, Santa Fe con 23, Once Caldas con 22, es decir, el Once Caldas está a 3 puntos del séptimo lugar y a 2 puntos del octavo. Le quedan 3 partidos al equipo Once Caldas. Va a jugar el próximo compromiso en condición de local, condición de visitante el miércoles 8:20 de la noche, este miércoles 8:20 de la noche ante Millonarios en el Campín. Partido clave, este partido va a definir todo porque Millonarios está por fuera y necesita ganar y Once Caldas también necesita ganar. Entonces, si se da un empate, estos 2 equipos casi que sentencian su eliminación. El que gane sigue vivo y el que pierda, chao. De manera que este partido es un partido bisagra, como se dice popularmente, en el que se va a conocer la suerte tanto de Once Caldas como de Millonarios, porque una cosa es muy distinta cuando usted enfrenta a un equipo o que está clasificado y no le importa mucho el resultado, o que está eliminado y tampoco le importa mucho. En este caso es un partido que para los dos es vital. No puede haber un empate. Si hay empate se matan los dos y el que gane pues va a seguir vivo y el otro de una vez a pensar en el 2026. ¿Quién sigue también con posibilidad? El Deportivo Cali con 20, porque le faltan 9 puntos, puede llegar a 29 hipotéticamente, pero el equipo de Gamero está muy complicado, será el último rival del equipo Once Caldas, por eso hace unos días decíamos que muy posiblemente este sea un partido de eliminados, y todo apunta para que sea así. Y ya sin ninguna posibilidad, Pereira con 18, Magdalena 18, Magdalena que perdió en Manizales y nuevamente jugará la B el año entrante. Envigado 16 también estará en la B, Boyacá Chico con 16, Pasto con 13 y La Equidad con 11. Decíamos entonces que para el equipo blanco viene un compromiso el próximo miércoles clave ante Millonarios 8:20 en el Campín. Antes de ir con las reacciones, hablemos un poquitico del partido. Fue muy complicado. Lo más, digamos, característico del partido en el comienzo fue una rechifla permanente para todo el equipo, pero especialmente
cada que tocaba el balón el arquero James Aguirre. Esa rechifla se prolongó por espacio de unos 20 o 25 minutos, después se mitigó un poquito y finalmente ya sobre el final del primer tiempo y el segundo tiempo, por ahí con algunos pitos aislados, hubo más tranquilidad para el arquero, pero esos primeros 25 minutos cada balón que tomaba era una rechifla pero impresionante. Muchos dicen que en atención a lo que pasó en redes sociales, donde dijeron que él era uno de los responsables de la derrota del equipo Once Caldas ante Independiente del Valle y que digamos que en cierta manera ahí hubo plata de por medio. Eso no se puede comprobar, pues al menos por ahora nadie lo puede comprobar, a no ser de que se adelante una investigación al interior del equipo y que la propia DIMAYOR o la CONMEBOL decidan, bueno, se está hablando de muchas cosas y mire, abramos una investigación, pero eso no va a pasar. Entonces, por ahora son simples rumores, pero eso afectó muchísimo la situación, al menos para el arquero. El Once Caldas ganó, volvió Dairo Moreno a la titular, marcó, fue y se abrazaron todos. El primero que se pueda correr a abrazar al técnico fue el propio Dairo Moreno, se abrazó con Darío Herrera y llegaron todos en racimo. Y terminó con dificultades el 11, porque el Unión Magdalena, buscando no descender al menos en este partido, estuvo muy cerca del empate. Algunos dicen que lo mereció. Al final del partido, muy cerca del final, un pase del Caballo Márquez para Joel Contreras, que increíblemente le erró. Márquez logra marcar ese gol. Y no sé qué hubiera pasado al final del partido con el resultado, porque ahí se hubiera quedado el 1-1 y muy difícil para el Once Caldas haber marcado un segundo en los pocos minutos que le quedaban. Escuchemos al profesor Herrera precisamente hablando de la dificultad que tuvo este partido y de la importancia de haber logrado la victoria. Yo creo que muy contento con el grupo. Yo creo que estos muchachos hoy demostraron putería, berraquera para superar todo esto. Creo que todo esto, superarlo era difícil, era complicado, pero yo creo que hay que felicitarlos a ellos. Hay que felicitar unos directivos que nos han dado el apoyo total, a todos, a los jugadores, no solamente a mí, a toda la institución. Entonces eso es muy meritorio, Mauricio. Entonces nosotros, hoy se ganó un partido importante, difícil, complicado hasta lo último, un Unión que no quería descender, que no luchó hasta el final. Bueno, y escuchemos ahora lo que dijo don Dairo Moreno en relación con la situación que se presentó durante muy buena parte del partido, pero sobre todo fue muy evidente en el comienzo. Esa rechifla desde que salió el equipo a los himnos y que se prolongó, repetimos, por allá más arriba del minuto 20, pero especialmente con el arquero James Aguirre. Esto dijo el representante pues más importante del cuadro albo en este momento en el fútbol colombiano. Normal, el hincha se puede manifestar el momento que el equipo por ahí no sacamos resultados, pero nosotros con la inteligencia, con lo que el profe siempre nos ha dicho, el cuerpo técnico, los directivos, que nosotros en la cancha, uno demuestra en la cancha, entonces el respeto siempre va a ser hacia el hincha. Nosotros en la cancha, como lo demostramos hoy, se le respeta al hincha, somos una manifestación. Pero nosotros salimos con esa mentalidad que teníamos que ganar sí o sí. Y bueno, gracias a Dios se dio y seguimos en la pelea y que es lo más importante. Bueno, siguen en la pelea y pues la pelea está en un poco más de 48 horas. Estamos hablando del partido, reiteramos, del próximo miércoles en Bogotá a las 8:20 ante Millonarios. Ahí se va a saber a qué se atiene el Once Caldas de cara al resto de la jornada, que faltan muy pocos puntos, entre otras, porque va a jugar este partido miércoles ante Millonarios, luego jugará el sábado nuevamente en Manizales, 8:20, prácticamente la misma hora del partido ante la Unión Magdalena. Ese partido va a ser ante Pasto, y la última jornada, la número 20, que es ante Cali, esa la define la DIMAYOR más adelante, porque en esa jornada, como siempre, como ya es costumbre, se unifican horarios de los equipos que estén comprometidos con temas de clasificación o de descenso, de manera que el horario de ese partido ante Cali sí no se conoce todavía, y repetimos, puede ser duelo de eliminados en el caso de Deportivo Cali y Once Caldas. Nos vamos, mañana nos hablaremos de más temas del fútbol colombiano, del fútbol internacional. Regresamos con don Rubén Darío Gaona, quien tiene obviamente toda la actualidad noticiosa nacional e internacional aquí en Voces del Eje Habla la Región.
Caldas suena a orgullo y talento. Nuestra banda sinfónica juvenil de Caldas regresa triunfante con el primer lugar en el certamen internacional de Galicia en España. Su disciplina, pasión y amor por la música hicieron vibrar los escenarios y dejaron en alto el nombre de Caldas y de Colombia. Gracias al apoyo del gobierno de Caldas, hoy celebramos no solo este triunfo, sino el compromiso con el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, Semilleros de Arte y Esperanza. Que la influenza no afecte tu salud. Actualiza tu esquema y vacúnate en Confa para estar protegido y reducir la transmisión. Tarifas subsidiadas para afiliados. Categoría A, 3.000 pesos. Categoría B, 9.000 pesos. También puedes protegerte como particular. Acércate a nuestras sedes La 50 o San Marcel y vacúnate. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersalud y Supersubsidio Familiar. El análisis en Voces del Eje. Habla la región. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Voces del Eje, habla la región. Pues se ha cumplido esta convocatoria que ha hecho el Pacto Histórico a nivel nacional, estas elecciones, y vamos a analizar cifras y datos de lo que ha sido esta contienda. Ha sido el comienzo ya prácticamente de lo que es elecciones 2026, y para hablar sobre este tema es un gusto saludar a Roberto Romero Cárdenas. Él es docente y analista. Roberto, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y buenos días para todos los escuchas. Bueno, Roberto, inicialmente comencemos mirando entonces los datos que arroja esta consulta del Pacto Histórico. El día anterior, más de 2.100.000 votos aproximadamente, en comparación precisamente a lo que se tuvo para el año 2022. Para usted, ¿qué lectura le da esta votación que se ha tenido el día anterior? Bueno, lo que se puede apreciar a partir de las cifras es que fue un éxito rotundo de la consulta del Pacto Histórico, tanto en términos de número de votantes, que superó las expectativas. Digamos que las mejores expectativas eran de 2 millones, es decir, que se superó por un margen pues, no muy amplio, pero sí significativo. Y en segundo lugar, que también se acerca bastante a las cifras de la última consulta, lo cual significa que hay una especie de satisfacción o de coherencia a nivel de los votantes versus el resultado del pacto, de la administración y de la legislatura del pacto durante esos últimos 4 años. También que es la consulta más exitosa, más votada que ha habido de esa clase en Colombia en los últimos tiempos. De hecho, es la número 1 en términos absolutos de votantes. Si miramos la del año 2022, cuando Gustavo Petro, Francia Márquez y Camilo Romero estaban disputando ese puesto para ser el candidato de esa colectividad, fue un total de 5.818.375 votantes. Algunos medios de comunicación y algunas personas estaban señalando que quizá lo de ayer fue un fracaso, pero si usted lo observa, Roberto, como bien lo decía, los más optimistas daban un promedio de 700.000 votantes en todo el país. Sí, pero digamos hay unas circunstancias de base diferentes a la de esa consulta que usted menciona, y es por un lado el número de personas que estaban en lead, ¿cierto? Entonces, el hecho de que solamente hubiesen 2 opciones reales o 2 personas en disputa, al menos para la candidatura a la presidencia, en cierta forma permite explicar que la participación no ha sido mayor, porque siendo que son personas del mismo movimiento y frente a las cuales muchas personas ya tienen más que claro por quién votarían, o incluso que ya tienen más que claro que votarían por quien gane la lista independientemente de quién sea, solo por ser el partido oficialista, pues digamos motiva un poco menos que las personas salgan a votar. Si nosotros observamos, Roberto, el tema que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el Congreso de la República, esos 2.100.000 votos se podrían endosar para lo que serán las consultas para Senado y Cámara de Representantes, o esto podría bajar un poco. Digamos, en los resultados que hubo para la conformación de listas de Senado, Cámara de Representantes, vimos también un comportamiento, digamos, tal vez no tan representativo en números, pero sí muy importante en el mensaje político. Vimos que los grandes ganadores fueron los llamados influencers del cambio, como Wally, por ejemplo, en donde se está destacando la visibilidad hacia el votante del Pacto Histórico de esas personas que se mueven en medios virtuales como YouTube, como TikTok, etc. En ese sentido, si bien los números no son tan grandes como
los de la consulta para candidato presidencial, sí vemos que hay una atención y una reacción a través de la visibilidad de esas personas en redes sociales, que significa que es un voto informado o por lo menos muy de la mano con las tendencias digitales. Bueno, hay que mirar también lo que fue el contexto de esta convocatoria electoral, Roberto, y es que si hacemos un análisis juicioso y detenido, prácticamente quedaron en ridículo algunos líderes de la oposición diciéndole a los colombianos que no debían de salir a votar. Pues a ver, si se supone que esto es una consulta del pacto histórico, se sabe que los que van a ir son afines a este movimiento. Claro, y además porque así como el pacto histórico tiene derecho a celebrar la consulta, lo tiene cualquier otro partido político, porque se hace precisamente para democratizar las elecciones. De hecho, ese tipo de consultas son más que bienvenidas y más que deseables, no solamente para partidos oficialistas, sino también para partidos de oposición. En ese sentido, atacar ese tipo de ejercicios es autoatacarse, porque en cualquier momento sus partidos de oposición también podrían acceder a consultas internas, no solamente para estas elecciones, sino para las dentro de 5, las de 10, 15, 20 años. Entonces es un ejercicio que de hecho vale la pena, porque permite que las listas y los candidatos sean los que el pueblo desea y no los que se designan, digamos, a dedo por los líderes políticos. Y eso es positivo para la democracia. Dentro de esta campaña de desprestigio contra estos comicios que se desarrollaron el día anterior, me parece sorprendente que un expresidente de la República salga con esto. Escuche muy bien, Roberto. Dice: me acaban de llamar 2 contratistas de Parques Nacionales y de la CAR y me cuentan que los obligaron a votar y llevar el certificado como condición para renovarles el contrato. Francisco Pacho Santos. ¿Qué opinión? Sí, bueno, el primero es que, digamos, el que queda peor parado con el comentario es él, porque por la naturaleza de la consulta no se estaban entregando certificados electorales. Simplemente se ejerce el derecho al voto en la consulta, pero no hay ningún tipo de constancia. Entonces, uno podría pensar que hay mucha imprecisión, por no decir de mentira, la aclaración del periodista Santos, porque es imposible que les hayan exigido un certificado que no se está otorgando. Entonces me parece más bien eso una campaña de desprestigio llena de falsedades y que no se compadece de la realidad de las cosas, por lo menos en referencia a la inexistencia de tal certificado. Bueno, Roberto, ahora miremos otro contexto. La situación que se ha venido presentando con el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. ¿Cree usted que esta tormenta política ha beneficiado al pacto histórico, que por el contrario se ha fortalecido a aquellas personas que siguen los mandatos del presidente? Bueno, la pregunta, digamos, es difícil de responder por falta de evidencia, además porque no han habido pues, sondeos en ese sentido que yo conozca, pero evidentemente las relaciones con los Estados Unidos siempre van a ser un punto de referencia clave para las dinámicas políticas en Colombia. La política exterior colombiana hasta este gobierno siempre ha estdos en sintonía y es reactiva a lo que haga Washington, que es la política Raspiche Polum, mirar al norte. Y por tanto todos los escollos y problemas que puedan haber en esa relación tienen efectos internos. Sin embargo, creo que ha estado más vigente el tema de política interna para estas elecciones. ¿Cuáles son las promesas y cuáles son las probabilidades de que los candidatos que se elijan en las listas y para la presidencia puedan seguir con un plan de gobierno que viene pues, en ejecución durante los 4 años? De mi forma de ver, ha sido más importante la política doméstica que la externa a la hora de acudir a esta consulta, y creo que ese factor Estados Unidos, al menos de momento, va a ser más importante para el discurso de los partidos de oposición que para los partidos de gobierno. ¿Qué representa que el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y también Armando Benedetti entren en la lista Clinton? Pues mira, lo primero, pues aclarar que la inclusión de esas personas que usted menciona en la lista Clinton, no, aunque está revestida de un velo administrativo, realmente es una decisión política. Tanto así que entre la amenaza o la escalada y las tensiones entre ambos jefes de Estado y la inclusión en esta llamada lista Clinton, que es administrada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pasó muy poco tiempo. Quiere esto decir que no se surtió un proceso administrativo e investigativo lo suficientemente fuerte como para decir
que las razones del ingreso del presidente se dan por vínculos reales con el narcotráfico. De hecho, horas después, cuando se amplió la decisión, las razones de la decisión de la inclusión del presidente en esa lista, se puede observar que las razones son políticas y que son de una textura interpretativa demasiado abierta, como por ejemplo que no ha luchado lo suficiente contra el narcotráfico, que ha permitido que aumenten los campos de cultivo, la extensión de los cultivos, que los resultados no son los que Estados Unidos necesita, y bajo esos criterios, pues prácticamente todos los presidentes colombianos desde 1995 hasta el día de hoy podrían haber estado en esa lista. Además, si se aplican los mismos criterios, todos deberían haber estado en la lista, así como lo han estado más de 1.000 personas y más de 600 empresas colombianas en esa lista. Entonces es una decisión política que se disfraza de asunto administrativo y que obviamente está en sintonía pues con la escalada verbal y los desencuentros políticos entre ambos presidentes. Entonces es más un tema ideológico que otra cosa. Y recordar pues que el presidente Donald Trump se ha caracterizado por ese uso creativo que hace de todas las herramientas a su disposición para imponer su voluntad sobre presidentes, y no solamente sobre estados, sino solamente sobre latinoamericanos, sino europeos, asiáticos, africanos, del Caribe, etcétera. Y que sobre todo aquí ratifica, Roberto, algo que usted ha afirmado, y es que estos son temas netamente políticos, porque si usted se va a mirar, pues Colombia ha dado resultados importantes durante los últimos 3 años en contra del narcotráfico. Inclusive gente de la oposición dice que pues dudan que Gustavo Petro tenga nexos con el narcotráfico. Así es, por eso la decisión es administrativa y bueno, también aclarar algo, y es que está la orden presidencial o más bien la orden ejecutiva a través de la cual se incluye a Petro en la lista no es la misma a través de la cual se incluyó a Nicolás Maduro. Sí llegan los nombres a la misma lista, pero en el caso de Petro no se hace por la orden ejecutiva de Clinton, sino por la orden ejecutiva 129-78 que se emitió por el presidente Joe Biden, y que tiene que ver con la declaración de emergencia nacional por el narcotráfico y por la importación de fentanilo de forma ilegal. Quiere esto decir que incluso el criterio para la inclusión es más amplio, dado que si hay una crisis por estupefacientes en Estados Unidos, cualquier cosa que se pueda hacer para reducir la llegada de drogas a Estados Unidos justifica la inclusión de una persona. Entonces ya no es necesario que realmente tenga negocios con el narcotráfico, que sea líder de una banda de narcotraficantes, que tenga bienes, que hayan sido adquiridos a través del lavado de activos. Ya nada de eso es necesario a partir de esta orden ejecutiva, sino que cualquier cosa que en un criterio interpretativo sumamente amplio no reduzca la llegada de estupefacientes a Estados Unidos, ya justificaría la inclusión de una persona en esa lista, como en el caso de Gustavo Petro. Pero si el día de mañana, digamos, el Estado colombiano vuelve a ser complaciente, como siempre lo ha sido con Estados Unidos, hace compromisos, así sean solo retóricos, como han hecho presidentes pasados, que incluso el mismo Donald Trump lo dijo, que antes había presidentes muy amables, pero que solamente hablaban y los resultados no se veían. Si el presidente Gustavo Petro de alguna forma hinca la rodilla y se pone en sintonía al menos retóricamente, con lo que quiere Donald Trump, saldrá inmediatamente de la lista. Entonces es un tema más de personalidad que de cuestión de fondo sustancial administrativa o jurídica, de hecho. Estamos en Voces del Eje Habla la Región. Nuestro invitado Roberto Romero Cárdenas, él es docente universitario y analista político. Hacemos una breve pausa y ya continuamos. Voces del Eje. Habla la región. Caldas suena a orgullo y talento. Nuestra banda sinfónica juvenil de Caldas regresa triunfante con el primer lugar en el certamen internacional de Galicia en España. Su disciplina, pasión y amor por la música hicieron vibrar los escenarios y dejaron en alto el nombre de Caldas y de Colombia. Gracias al apoyo del gobierno de Caldas, hoy celebramos no solo este triunfo, sino el compromiso con el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, Semilleros de Arte y Esperanza. Voces del Eje. Habla la región. Nosotros continuamos en Voces del Eje Habla la Región con nuestro invitado, el docente y analista político Roberto Romero Cárdenas. Roberto, es importante tener en cuenta también
lo que se ha venido presentando, este rifirrafe, posteriormente cuando el presidente estuvo allí en los Estados Unidos, la situación que se vivió con ese megáfono, ¿cree usted que también el presidente debe bajarle un poco al lenguaje para tratar de menguar un poco la situación que se está presentando con los Estados Unidos? Es difícil no responderla desde un punto de vista, digamos, de estilo del ejercicio de la política o incluso de estilo de expresión. Yo digo algo, Rubén, y es que cuando hablamos de genocidio, que de hecho es de lo que se estaba hablando en esa cumbre, que fue el gran tema de la cumbre de las Naciones Unidas, cuando uno habla de genocidio se está hablando del peor crimen posible que se puede cometer. O sea, no hay nada peor que un Estado pueda hacer que cometer genocidio. Entonces creo que cuando ocurre algo tan terrible, el deber moral no solamente de los jefes de Estado, sino de absolutamente todas las personas en el mundo, es denunciar y alzar la voz contra ello. Es un deber moral, ¿cierto? Entonces eso es una primera parte. Segundo, si una persona tiene visibilidad política, es, digamos, presidente de un Estado soberano, esa voz se va a escuchar mucho más fuerte que la de otra persona. Entonces, continuando con esa línea del deber moral, pues que un presidente de la República haga ese tipo de acciones, por lo menos en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, es algo que uno debería aplaudir, ¿cierto? Pero tercero, esa denuncia que cumple pues, a cabalidad con un deber moral, pues tiene consecuencias políticas. Entonces, hay formas en las que uno obviamente puede alzar la voz contra un crimen tan atroz y tan grave, y desde ese punto de vista lo que hizo Petro, pues yo personalmente no me atrevería a descalificarlo ni a criticarlo porque está haciendo algo que uno diría, al menos en el deber ser, todo el mundo debería hacer. Utilizar todos los medios a su disposición para denunciar un genocidio, ¿cierto? Pero ahí viene el tema del estilo. Obviamente hay otras formas de hacerlo menos tendenciosas y que pongan menos en la vista, en este caso a Colombia. Digamos, el presidente de Brasil hizo la denuncia, pero de una forma, digamos, menos tendenciosa y menos arriesgada. El de Chile también. O sea, muchos presidentes han hecho uso de ese rol que tienen como presidentes Sí. para denunciar el genocidio, y Gustavo Petro pues fue mucho más allá. Podría Entonces, ser entonces... moralmente no lo puedo criticar, porque digamos en 50 años eso incluso se podría calificar como heroico. A eso es lo que las voy. Roberto, Señor. ¿sería eso entonces doble moral en nuestro país? Por ser Gustavo Petro el que dice no al genocidio en Gaza, entonces se vienen todos encima, pero si fuera otra persona que sea de la clase tradicional, ¿sí estaría bien visto? Es que yo creo que no tiene tanto que ver ni siquiera con el presidente, sino más bien por un tema de valores y de principios. En Colombia las principales críticas que se escuchan al denuncio del genocidio no es diciendo que no hay genocidio, que no es clave, sino que hay algo más importante, y que eso más importante es la economía. Entonces, en Colombia el tema es de valores y principios, porque lo económico, al menos el discurso que uno escucha de bocas de la mayor parte de la oposición y de los empresarios, es que es mejor quedarse callado para no afectar la economía. Entonces, en esa balanza, para muchas personas parece pesar mucho más lo económico y los intereses comerciales que los intereses de la humanidad. Entonces, ahí es difícil uno decirle a las personas cuál es el rango, cuál es la estatura moral que deben tener frente a esos temas, porque son cosas que se adquieren desde la casa. Es un tema de cultura en general ciudadana. Si para una persona es más importante la economía y el comercio que los derechos humanos, absolutamente nada las va a hacer cambiar el parecer de que está bien denunciar un genocidio. Y me parece que no es tanto porque lo haga Petro, sino porque se pone en riesgo la relación económica con los Estados Unidos. Y uno entiende, porque obviamente un país en crisis económica eventualmente permitirá también la insatisfacción de muchos derechos humanos, como la alimentación misma, si el país entra pues en una crisis económica muy grande. Entonces el tema es completamente complejo, Rubén. Me parece que en últimas, en el fondo, el gran debate es si en Colombia para los colombianos es más importante la plata que los derechos humanos. Bueno, Roberto, y redondeando este diálogo, ¿qué podemos esperar los próximos días en Colombia frente a la relación de Colombia y Estados Unidos? Ya se anunciaban sanciones, después el presidente de los Estados Unidos dijo que no, entonces entró a la lista Clinton al presidente Gustavo Petro. ¿Qué podemos esperar de aquí a diciembre, por ejemplo? Todo se va a poner peor, y generalmente yo no me atrevo a hacer predicciones, pero realmente esto se va a agravar. Van a haber más sanciones para Gustavo Petro, y eventualmente las habrá para Colombia, sobre todo porque nosotros tenemos una gran desventaja, y es que en Colombia
muchos sectores participan activamente en las relaciones internacionales sin tener autorización constitucional para hacerlo. Entonces vemos alcaldes, senadores, empresarios, candidatos presidenciales viajando a Estados Unidos, llevando mensajes. No hay una unidad en el país en temas internacionales. Caldas suena a orgullo y talento. Nuestra banda sinfónica juvenil de Caldas regresa triunfante con el primer lugar en el certamen internacional de Galicia en España. Su disciplina, pasión y amor por la música hicieron vibrar los escenarios y dejaron en alto el nombre de Caldas y de Colombia. Gracias al apoyo del gobierno de Caldas, hoy celebramos no solo este triunfo, sino el compromiso con el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, Semilleros de Arte y Esperanza. Empiece el día con la mejor y más